Instituciones de derechos humanos existen de distinta naturaleza en toda América Latina. Esto es un proceso que surge luego de la Segunda Guerra Mundial, primeramente, y también de los procesos de Guerra Fría en el mundo. Y a partir del año 75 se empiezan a generar instituciones que son parte de los estados y que colaboran con los estados para evitar vulneraciones de derechos. Parte en Canadá, la primera en la región, y las últimas dos son Chile y Uruguay. Entre medios hay una seguidilla cada vez más creciente de organizaciones, como les digo, que están asociadas o a los gobiernos o a los estados para hacer estos marcos de protección de derechos humanos, que tienen algunas connotaciones diferentes. Las comisiones, que en general son consultivas, y que en América Latina estuvieron muy ligadas a todo el tema de recuperación de la verdad tras los periodos de dictadura en los distintos países. Y luego empezó toda la influencia de los ombudsman, defensores del pueblo, que tienen como principal función hacer un acompañamiento de los ciudadanos con respecto a otro tipo de abusos que no necesariamente son los clásicos de la dictadura que comete el Estado en su relación con la ciudadanía. Y en algunos países ha ido tomando un perfil muy fuertemente judicial, en otros tiene un carácter mucho más de acompañamiento y de asesoría, pero ha tomado esta representación de la ciudadanía en contra del Estado. Y los institutos nacionales, de los cuales solo hay dos, que es el de Uruguay y el de Chile, tienen una lógica un poco distinta, que son instituciones que básicamente son de promoción de los derechos humanos y que tienen funciones menores en aspectos judiciales, pero que contribuyen y colaboran como un organismo autónomo de los estados para supervisar la propia función del Estado, que tiene ese como carácter un poco contradictorio. El instituto surge de una recomendación del informe Reti en el año 1990, de la constatación de que el problema de las violaciones de los derechos humanos en Chile no era producto de algunas personas que cometieron delitos de lesa humanidad, sino de que hubo una sociedad que permitió, por diversos motivos, que esto ocurriera. Es decir, un proceso de normalización de la violencia que hace que esto fuera posible, y fuera posible por tal largo periodo. Y por lo tanto se requiere de un organismo, recomienda el informe Reti en el 90, que pueda promover los derechos humanos y una cultura de derechos humanos al interior del país. La discusión tomó 20 años. El instituto recién se genera por ley en el año 2009 y empieza a operar en julio del 2010 con su primer directorio, donde no había nada. Habían solamente 11 personas nombradas para poder conducir esto y empezar su labor. Entonces, para poder situar, el Instituto Nacional de Derechos Humanos corresponde entonces a un organismo autónomo del Estado, donde hay otros, como el Banco Central o la Contraloría General de la República, ¿no? Que no depende de ninguno de los tres poderes y cuya función justamente es poder mirar lo que hace el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial en materias de derechos humanos. Y nuestra misión como Corporación Autónoma de Derecho Público es promover y proteger, tenemos ambas funciones, derechos humanos bajo principios de autonomía, pluralismo y siendo una institución permanente, diferente a las comisiones que en general son para resolver una situación y después se diluyen. Esta es una institución que está hecha para permanecer en el tiempo y su principal labor es la de informar a los propios poderes del Estado sobre la situación de los derechos humanos en Chile. Como les decía entonces, nuestra principal misión es la de observancia y obviamente las de promoción, que vienen asociadas a esta función. Y entonces, si yo tuviera que esquematizar toda la labor del instituto, hay una línea de acción que es de observación hacia el Estado, y de cierta manera un mecanismo de contraloría sobre el accionar del Estado, y por otro lado toda una acción de protección y promoción de la sociedad civil organizada y no organizada, ¿no? Que son las dos líneas donde nosotros nos movemos. Eso como marco, desde ahí hablamos, desde una institución del Estado, pero autónoma, que mira principalmente lo que hace el Estado, más que lo que hace la sociedad civil.
¿sí? Que también ahí salen y posiblemente en las noticias han visto ciertas polémicas, si hay polaridad y por qué se habla solo de algunas cosas y no de otras, y es porque el rol del instituto es mirar lo que hace el Estado, ¿sí? Y acompañar desde esa posición a la ciudadanía en generar un equilibrio de poder y una protección de los derechos humanos. Y en ese sentido yo pertenezco a la unidad de educación y promoción que tiene el instituto y estoy a cargo de los temas curriculares en el instituto, porque la educación en derechos humanos para nosotros es clave para poder hacer una modificación de las situaciones que se denuncian en estos textos, porque hemos naturalizado, que es lo que, y por eso estamos en un proyecto como este, porque hemos naturalizado un conjunto de formas de convivir que permiten la discriminación, la exclusión de los demás, la violencia, la resolución de los conflictos. Entonces, si nosotros no somos capaces de ampliar la mirada de los derechos humanos, de reconocer en cada persona un otro o una otra absolutamente válido en toda su plenitud y diferencia, es difícil que podamos modificar esas conductas. Entonces, esa es la labor que nosotros desde la Unidad de Educación promovemos. Por ley, nosotros tenemos un mandato sobre educación en derechos humanos en todos los niveles, es decir, desde la parvularia hasta la educación superior, incluyendo en eso Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad. Y ojalá también influir sobre no solo la educación formal, sino también la no formal, que se juega en los espacios educativos principalmente desarrollados por ONG, y la informal, que es donde más nos cuesta llegar, que son los medios de comunicación, la cultura, que es la que más genera modelos de relacionamiento que todos estos otros espacios, ¿no? Los derechos humanos no son solo los derechos civiles y políticos, no se refieren solamente a un periodo de tiempo acotado entre el año 73 y el 90, sino que hay un conjunto de derechos que nos mueven, nos movieron y nos mueven y nos seguirán moviendo en función de rescatar la dignidad y la integridad de toda y cada una de las personas. Y en ese sentido, nosotros reconocemos que la educación en derechos humanos tiene tres componentes. Primero, es una parte del derecho a la educación. En segundo lugar, es un componente de la calidad de esa educación, pero también es un derecho en sí mismo. Y en esas tres dimensiones hay elementos que nosotros creemos que es importante rescatar, ustedes que están mirando prácticas docentes y espacios de interacción escolar que se juegan en esto, porque se juega en un espacio de ejercicio de este derecho. ¿De dónde viene esta idea? Nosotros funcionamos desde el Instituto siempre en observación de los marcos internacionales de derechos humanos que ha ratificado el país. Y el primer hito que nos instala la educación en derechos humanos como una obligación viene de la propia Declaración Universal del año 48, que señala que es por medio de la educación y la enseñanza donde es posible que las personas y los estados respeten el conjunto de derechos que después se señalan en esa convención, en esa declaración, en los 30 artículos que la componen. Y luego, que se reafirman constantemente en todos los instrumentos que van generándose para dar protecciones específicas a determinadas temáticas o a determinados grupos. Desde la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos para la Eliminación de la Exclusión de la Mujer, contra la discriminación racial, en cada uno de ellos, y muy fuertemente en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se establece el derecho a la educación, vuelve a aparecer esto de la educación en derechos humanos como un componente clave. Y de hecho es el sentido que se le atribuye a la educación como derecho, ¿no? En todos estos articulados se establece esa noción. Para desencadenar finalmente en el año 2012, en que no solo se ratifican todos y se vuelve a plantear que la educación es un espacio para el pleno desarrollo de las personas, la valoración de los derechos humanos, el reconocimiento de la paz, ¿sí? Sino también se establece que toda persona tiene derecho a ser formada en estos derechos. Y se da vuelta a la relación y se establece entonces ahí un principio de crecimiento sobre este derecho. Hay un componente general que es esto, pero hay varios que son los que a nosotros nos interesa vincular con este proyecto, que son los de la paz, la tolerancia, la igualdad entre los sexos, la amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales, religiosos, que son todos los procesos de apertura a la diversidad que reconocen estos marcos como elementos clave de una convivencia democrática y respetuosa de los derechos humanos.
Y lo que yo les decía, esta declaración, que es reciente, es de febrero del 2012, instala que hay que dar un espacio formal y estatuido a la educación en derechos humanos como un derecho en sí mismo, que esa educación cumple con los principios generales de todo derecho, es decir, su universalidad, es decir, debe estar disponible para todas las personas sin ninguna distinción, su indivisibilidad, es decir, no puede ser desagregado de otros derechos y por lo tanto no puede ser jerarquizado, puesto en un segundo lugar con respecto a otros derechos, y que genera una interdependencia, porque a través de este conocimiento de los derechos es que se pueden vivir y respetar los derechos. Es decir, ahí hay un círculo virtuoso donde la educación tiene un rol clave. Y lo que sí queremos rescatar más y sobre lo cual después nosotros vamos a trabajar toda la dimensión del currículo, tiene que ver con que este derecho se articula en tres grandes dimensiones. Una que es sobre el derecho, es decir, que se habla, se lo trata como un contenido que tiene elementos conceptuales, pero también tiene ciertas habilidades, ciertas actitudes que desarrollar, pero también es una práctica que se juega en el ejercicio de cómo se enseña y cómo se aprende, y que motiva, es para los derechos humanos en el sentido de que ese conocimiento que se generó, esa práctica debe conducir a mover a la gente a construirla en sujetos de derecho y en ciudadanos activos en sus propios medios para la defensa y la exigibilidad de sus derechos y de los demás. Ahora, esto, como nos decían, nosotros hacemos observación hacia el Estado y por lo tanto lo primero que nos preguntamos, ¿qué grado de obligatoriedad se le ha dado esto en Chile? Y la Constitución, en su artículo 5, que es una modificación del año 89 de la Constitución del 80, establece que es deber del Estado respetar y promover todos los tratados internacionales que han sido ratificados por el país. Y eso establece entonces que todo lo que yo les conté, de todas estas declaraciones que pone este elemento, son ley con rango constitucional, ¿no?, para nosotros también. Y que esto no solo obliga a las personas en genérico, ¿no?, sino que obliga a cada uno de los entes del Estado, desde el presidente de la República, el presidente del Tribunal Constitucional o del Poder Judicial, a las cámaras de diputados y de senadores, sino también hasta el último funcionario de primera línea que quizás no tiene ninguna importancia en la estructura, pero también se juega en esa acción. Luego tiene también una presencia en la Ley General de Educación, con todo lo mal y todas las limitaciones que tuvo la modificación de la LOCE. Una de las cosas más enfáticas que tuvo fue incorporar, al menos discursivamente, el tema del respeto a los derechos humanos como un eje articulador del sistema educacional en su conjunto. Entonces, se enmarca en el respeto y la valoración de los derechos humanos, la libertad, la diversidad y el multicultural, la identidad nacional, donde ahí empiezan a chocar estos conceptos, porque por un lado nos reconocemos con una apertura hacia lo pluralista, pero por otro lado reforzamos lo nacional, hay tensiones ahí, y con una finalidad que es construir una sociedad responsable, tolerante, solidaria, democrática, etcétera, ¿no? Y este proceso ha ido desencadenando también curricularmente en un conjunto de aperturas también, ¿sí? En el año 90, después de un currículum que tenía una educación cívica que era eso, ¿no?, que es civismo con un conocimiento centrado en la Constitución y las normas, se empiezan a abrir nuevos espacios para tratar otros temas y aparece, por un lado, la ampliación hacia temáticas que luego fueron incorporados bajo el concepto de objetivos transversales, ¿sí?, de la educación, donde aparecen los temas de las diversidades, el tema de la democracia, el tema del respeto al otro, del valor de la persona como individuo, y que ahí toman un amparo, el medio ambiente también aparece ahí, y un lugar donde instalarse en la estructura curricular. Luego de una larga discusión de si debían conducir a temáticas específicas o debían tener un eje transversal, que fue definitivamente como se optó. Y empiezan a aparecer estas diversidades que permean en estas materias y que trasladan la discusión que había sido llevada y generada como espacio educativo desde la educación no formal, desde las ONG, desde el mundo fuera del Estado, hacia la escuela. Pero eso también nos deja varios desafíos que hoy día entran en tensión en todo el proceso de reforma curricular. Por un lado, el currículum es un espacio limitado.
hay una cantidad de horas definida, hay una cantidad de segmentos que llamamos asignaturas definidos, una programación medianamente definida, donde no es posible pasarlo todo. Y entonces la decisión de qué se pone y qué se saca es tremendamente política, y ese espacio de diálogo para legitimar esas decisiones no se ha abierto lo que nosotros creemos que debiera ser lo suficientemente abierto. Es decir, se hacen consultas que permiten una respuesta cerrada sobre el mundo docente, es decir, si está de acuerdo o no está de acuerdo, pero no hay espacio para dialogar si eso es lo que debiera haber o no y por qué, que permita fundamentar y enriquecer esa perspectiva. Y por lo tanto la educación en derechos humanos aparece como una cosa ahí que da vueltas, pero que tensiona su incorporación. Y el diálogo con el Ministerio de Educación en esto ha sido tremendo, y con el Consejo Nacional de Educación también, que nos plantean, pero es que no podemos hacer más. Entonces, bueno, ahí hay un desafío de cómo se trabaja en estos marcos. Si esto es el enmarcamiento, no puede estar fuera. Entonces, ¿cómo se trabaja para poderlo integrar?